fracturas de miembro inferior, de pierna, tobillo y pie. El topo me pidió que dé fracturas de tobillo. Bueno, me costó hacer la clase porque es un tema muy amplio y depende a qué nivel la quieras dar, es el tema que de lo que vamos a hablar. Entonces, en líneas generales, voy a hablar de lo más importante, a mi criterio, y de algunas cosas nuevas que salieron, pero bueno, la idea, como todos sabemos, y todos los que hicimos guardia sabemos que este es el tipo de fractura articular más frecuente, no hace falta leer ningún artículo de epidemiología para saber esto, y que hay una gran variedad de mecanismos de lesión que producen estas fracturas. Pueden ser unimalleolares, bimalleolares o trimalleolares, y en el 70% de los casos son unimalleolares, ¿sí? Este trabajo es epidemiológico de Estados Unidos de este año, y que dice que la incidencia de fracturas de tobillo es de 4,2 por 10.000 personas por año, y que el grupo etario más frecuente lesionado cuando hablamos de hombres es entre los 10 y 19 años, pero en líneas generales las fracturas de tobillo se presentan a la edad más o menos de 37 años como forma más frecuente. El sexo más afectado son las mujeres, en un 55%, bueno, la raza no la tenemos en cuenta, por lo menos en nuestro medio, pero el mecanismo de lesión sigue siendo, pero con gran diferencia, las caídas de propia altura, con un 54,8%, seguidos por las lesiones deportivas. Si tenemos que hablar directamente de las clasificaciones de este tipo de fracturas, para tener una idea tanto del pronóstico como del tratamiento, esa es la idea de una clasificación, podemos hablar de 3 tipos, que este es el más fácil, en relación a qué nivel de la sindesmosis, ¿no? Entonces tenemos las tipo A, que son las infrasindesmales, las tipo B, las transindesmales, y las tipo C, las suprasindesmales. Y después tenemos la otra clasificación, que es la de Lausch-Hansen, si entendemos esta clasificación, creo que entendemos y podemos sospechar todas las lesiones en base a un mecanismo, ¿no? Entonces, tiene 2 componentes. En primer lugar, supinación o pronación, que es la posición inicial del pie cuando se empieza a producir el trauma, y luego la segunda parte, que es la rotación del astrágalo en el plano transverso, que puede ser aducción o abducción, y la rotación externa alrededor del eje de la tibia. Tenemos entonces una combinación de estas, dijimos, la supinación y abducción. Si nosotros lo intentamos hacer con el pie de cada uno, el tobillo de cada uno, nos vamos a ir dando cuenta cuáles son las estructuras que están tensas. En este caso, por ejemplo, se empieza con una lesión externa, que puede ser del complejo ligamentario externo, o puede producir una avulsión infrasindesmal del peroné, y seguido, si sigue el mecanismo del trauma, se puede producir una lesión interna a nivel del maleolo medial, ya sea por una fractura por impactación a nivel de la incisura, o una fractura vertical del maleolo medial. Cuando hablamos de la supinación rotación externa, o la que conocemos muchas veces en la literatura como con las siglas SER, bueno, este es el tipo más frecuente, ya sabemos, que cuando lo interrogamos en la guardia y nos describen el mecanismo de trauma, es el que más vamos a ver. Entonces, ¿cómo inicia lesionando estas estructuras? Bueno, en primer lugar, puede haber un esguince o una ruptura de la sindesmosis, del ligamento tibio-peroneo anterior. Además, se puede producir una lesión oblicua corta del maleolo peroneo a nivel transindesmal, siguiendo por un compromiso posterior, ya sea del tobillo postero externo, ya sea de la sindesmosis posterior o del maleolo posterior, y por último, una lesión transversa o oblicua corta del maleolo interno. Entonces, si sabemos esto, vamos a ir sabiendo todas las estructuras que se pueden lesionar con el mecanismo, ¿no? Y después, cuando hablamos de una pronación o abducción, en primer lugar se produce la lesión interna, ya sea del ligamento deltoideo o del maleolo medial, la fractura, seguido por una ruptura de la sindesmosis inferior, que puede ser una avulsión del tubérculo de Chaput o del de Lefort, o una lesión pura de la sindesmosis,
y una fractura del peroné ya a nivel suprasindesmal por fricción. Y debemos tener en cuenta que la lesión de la sindesmosis, cuando hay lesión, se rompe hasta el nivel de la fractura del peroné. Entonces, esto tenerlo en cuenta para después del tratamiento, ¿no? Y por último, la pronación, rotación externa o eversión, que empieza con una lesión interna, ya sea también del ligamento ruptura del ligamento deltoideo o del maleolo medial, posteriormente se rompe la sindesmosis anterior, y se hace una fractura suprasindesmal del peroné o de la sindesmosis posterior, ¿sí? Entonces, ojo que en este caso es donde aparecen las fracturas con nombre propio, que es la fractura de Maisonneuve a nivel del cuello del peroné. Por último, la clasificación AO es la que, digamos, combina de alguna forma la de Dennis Weber y la de Lodge Hansen, y ya sabemos que el segmento maleolar es 4-4, y según sea A inframaleolar, B transindesmal, infrasindesmal A, B transindesmal, o C suprasindesmal, es donde le vamos a dar el primer componente de letra, y por último, el número, según sean 1, 2 o 3, y en el último caso, considerar que las 4, 4, C3 hacen referencia a la fractura de Maisonneuve, que es la que tiene nombre propio. De todos modos, también en la clasificación nueva, que es esta, que es la de la combinación del 2018 de la OTA, la Orthopedic Trauma Association, con la de la O, agregan modificadores clínicos, o sea, hacen distintos puntos después de esto, que bueno, ya son particularmente de cada fractura, pero que lo importante de esto es que nos guían en el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, es muy claro. Dijimos que lo importante para conociendo la clasificación es saber la anamnesis, el bien describir el mecanismo del trauma, hacer bien un examen físico. Para eso, Ramos Berti Amigo es uno de los libros que mejor lo describe, por lo menos la semiología. Siempre revisar todos los relieves óseos, tanto el maleolo medial, el maleolo externo, base del quinto terciano, no olvidarse del tubérculo del escafoides. Son estructuras que pueden estar lesionadas. Estructuras tendinosas, siempre tomar los pulsos. Bueno, en líneas generales no me voy a detener en eso, pero lo debemos tener en cuenta, y vamos a hablar un poco de los métodos complementarios que son los que van a guiar en el tratamiento. Respecto a los métodos complementarios, obviamente la radiografía es el estudio inicial. ¿Y qué radiografías debemos hacer? Bueno, radiografías de frente o de frente de mortaja se hacen con rotación interna de 15 o 20 grados para ver bien la mortaja, y las radiografías de perfil. Y hay estudios que dicen que debemos hacer radiografías con carga comparativas cuando hay lesión, o estrés por gravedad también comparativas, para ver si hay un compromiso ligamentario, ya sea de sindesmosis o deltoideo, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver más adelante de forma específica, pero ¿cuándo pedimos una radiografía? Bueno, realmente la clasificación, no la clasificación, pero las normas de Ottawa tienen una sensibilidad del 100% y reducen en un 30 o 40% las radiografías, el pedido de radiografías innecesario. Entonces, ¿cuáles son las normas de Ottawa? Bueno, ya sea en el maleolo medial o el maleolo lateral o externo, debemos tomar, o sea, a la palpación, si tenemos dolor óseo, la palpación en los 6 centímetros distales del peroné, o sea, de la punta proximal 6 centímetros, debemos pedir una radiografía, siempre palpar la base del quinto metatarsiano, lo que dijimos del tubérculo del escafoides, y en caso de que el paciente tenga o sea, no esté impotencia funcional para la carga, digamos, o intolerancia para la carga en la marcha, bueno, lo que tenemos que hacer es pedir una radiografía y probablemente encontremos alguna lesión. Otro criterio que se agrega en algunos trabajos es la edad de mayor a 65 años, bueno, pero en este trabajo no lo nombra, pero debemos tenerlo en cuenta a la hora de pedir una radiografía, ¿no? Si tenemos el medio, lo debemos hacer, pero también no debemos sobreutilizarlo, por más que sea un método sencillo, simple y de bajo costo. Entonces, ¿qué debemos ver en la radiografía? Bueno, en el frente de mortaja debemos ver como valores normales que el espacio claro medial debe ser menor a 4 milímetros, el ángulo talocrural es de 83 grados, más o menos 4 grados más o menos, y el tiltalar es de menor a 2 milímetros. Y en la visión anteroposterior,
debemos ver la altura del peroné con la línea de Shenton o el signo de la moneda, ¿sí? Que es el tip del peroné continúa de forma armónica con el borde lateral, la cara lateral del astrágalo. Y por último, ver el espacio tibio-peroneo, digamos, donde sería la sindesmosis, que no debe ser mayor a 6 milímetros. Así que bueno, siempre esto tenerlo comparativo, porque muchas veces si nos genera duda, hay que verlo bien, porque a veces ya es de forma constitucional, esto es de algún milímetro más o algún milímetro menos, entonces ojo siempre compararlo cuando tenemos dudas para determinar si un tratamiento va a ser quirúrgico o no. ¿Cuándo usamos la tomografía? Bueno, cuando tenemos un compromiso de más de un maléolo, cuando sospechamos la presencia de una fractura de maléolo posterior, cuando hay conminución de la fractura, o cuando hay una lesión osteocondral asociada, o en el postquirúrgico para valorar las complicaciones de una fractura. Y la resonancia es de poco uso realmente, pero si sospechamos de un compromiso ligamentario severo o una ruptura tendinosa oculta, no debemos dejar de pedirlo. Entonces, ¿cuándo decidimos si un tratamiento es conservador o quirúrgico? Bueno, al igual en el MAN, dicen que el tobillo debe considerarse como un anillo osteoligamentario, en el cual si una de las estructuras, una de las partes del anillo está rota, sería todavía inestable, pero si dos de las estructuras están rotas, serían inestables. Eso sería una de los criterios, digamos, para decidir si es conservador o quirúrgico. De todos modos, ya vamos a ver un poco más profundo esto. Y también, digamos, debemos tener en cuenta en la anatomía, algunos estudios lo dividen como en el tobillo habría 3 columnas. Una medial, que estaría constituida por el maléolo medial y el ligamento deltoideo, una lateral, también por el complejo ligamentario externo del peroné, y una central que involucra la sindesmosis y sus inserciones óseas. Entonces, ¿cuál es la importancia de que de una fractura articular tenga una reducción anatómica? Bueno, el trabajo más representativo fue escrito en 1976 por Ramsey y Hamilton, y dicen que el dato más importante que quiero que se lleven es que por cada milímetro de desplazamiento del astrágalo se reduce el contacto articular en más de un 42%, y esto haría que se distribuya de forma normal la carga, produciendo una artrosis degenerativa precoz dentro de los 2 años de producida la fractura o la osteosíntesis, o realizada la osteosíntesis de forma errónea. Entonces, es un dato a tener en cuenta y a considerar. O sea, fíjense que 1 milímetro es prácticamente nada, pero el cambio de la superficie articular es bastante importante, ¿no? Entonces, cuando decidimos para un tratamiento quirúrgico, bueno, como todas las reducciones, digamos, de fracturas articulares, debemos tener en cuenta los principios AO, como reducción anatómica, fijación interna estable y la movilidad precoz. Pero para esto debemos planificar preoperatoriamente muy bien al paciente. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, cuándo operarlos, de acuerdo a las partes blandas, qué métodos complementarios pedir, qué implantes utilizar, cuál va a ser la secuencia de reducción, cuál va a ser la posición del paciente. Y en la O siempre dicen que si no podemos planificarlo, entonces no podemos operarlo. Y bueno, esta es la importancia de la planificación. Entonces, ya yendo, vamos a ir a cada uno de los maléolos, como en general. Las fracturas infrasindesmales, que no producen demasiada incongruencia articular, son de las pocas que se pueden manejar con tratamiento conservador, con yeso, inmovilización y descarga. De todos modos, el tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones también existe, y en las fracturas que están cercanas al tip del peroné, se pueden usar un sistema tipo absorbe-tracción, o sea, TAT, tipo absorbe-tracción no es igual, porque no tiene el mismo principio, o se puede usar una placa tercio de tubo o placas gancho para que agarren bien la punta del peroné, de 3,5 para efectuar la reducción anatómica. Respecto a las fracturas transindesmales, bueno, lo más importante, digamos, es el uso del tornillo de compresión interfragmentaria. Acordémonos de las características: tiene que tener un canal liso proximal, una toma distal y un tope proximal para realizar la compresión, y después la placa, que va a ser ya sea anatómica, que últimamente la estamos usando con la formita del peroné,
o las tercios de tubo simple de 3,5 son las que más vamos a usar, y la función de eso va a ser neutralización, porque ya tenemos el tornillo de compresión. Y las suprasindesmales también vamos a usar placas de 3,5, siempre lo más importante de esto y de todas las fracturas es mantener la altura del peroné y la rotación del peroné, que puede ser un poco más difícil en este tipo de fracturas, y cuando tenemos una fractura de Maisonneuve, no se hace la reducción sobre el cuello del peroné, sino se hace solamente la reparación de la sindesmosis, o la estabilización de la sindesmosis, que se puede hacer de distintas formas, ya lo vamos a ver, pero bueno, las más utilizadas son tornillos, que pueden ser 1 o 2, que pueden ponerse solos o con una placa, para que quede más fácil hacerla de forma paralela. Entonces, cuando hablamos de sindesmosis, en las Weber A decimos que prácticamente no hay compromiso de la sindesmosis, pero ya en la Weber B o en la Weber C se dice que en las B hay un 50% de compromiso de la sindesmosis, y en las Weber C hay prácticamente un 100% de compromiso sindesmal. Por lo que, cuando tenemos dudas, debemos hacer radiografías en esta, por ejemplo, esta fractura es una fractura transindesmal de tobillo, y se hace una radiografía con carga en la que no se modifican ninguno de los parámetros radiográficos que hablamos anteriormente. Bueno, esta fractura fue una de las que también se puede tratar de forma conservadora, y vemos el resultado a las 6 semanas de haberlo realizado de forma conservadora, que de forma comparativa no se abre ninguno de los espacios que habíamos hablado anteriormente. Entonces esta es una de las opciones. Otra de las opciones, cuando tenemos dudas en las Weber B, es hacer un estrés por gravedad. Este trabajo es de los chilenos, que es cómo manejan ellos las fracturas de tobillo. Y bueno, ahí claramente se ve de forma comparativa, ¿no? O sea, cómo está abierto el espacio claro medial por un estrés por gravedad, que nos indicaría que esta fractura sí o sí es para tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué es la sindesmosis? Hablo brevemente de esto. Es la articulación, es, digamos, el ligamento tibio-peroneo. Está compuesto por 3 partes: el tibio-peroneo antero-inferior, la membrana interósea o ligamento interóseo, y el ligamento tibio-peroneo postero-inferior y el ligamento transverso, ¿sí? Entonces, esas son las estructuras, tanto anterior y posterior. ¿Y cómo debemos evaluarlo de forma intraoperatoria? Bueno, tenemos el test del gancho, o el hook modificado, en que se introduce un gancho dentro de la articulación y se ve mediante el arco en C, o el intensificador de imágenes, si esta articulación está lesionada. Entonces, bueno, vemos si hace falta poner un tornillo transindesmal, o el test de la rotación externa forzada, que por lo menos en nuestra experiencia es el que más hacemos, y vemos de nuevo si se abre o no el espacio tibio-peroneo anterior o posterior, digamos, el espacio tibio-peroneo, perdón. ¿Y cuáles son las características del tornillo transindesmal? Bueno, sabemos que no tienen que darle compresión, sino que es un tornillo solamente de posición. Por lo general debe ser de rosca completa, es de 3,5 o de 4,5, y puede ser tricortical o cuatricortical. Esto significa que tomaría 1, 2, 3 o 4 corticales. Se coloca de posterior a anterior a 30 grados por la morfología de la incisura y la relación tibio-peronea, y se debe colocar de forma paralela a la superficie articular entre 1,5 a 2 o 3 centímetros, depende de la literatura, van variando los centímetros. Antes se colocaban mucho más altos, ahora se colocan en ese rango, y siempre hay que explicarle al paciente que una vez que la sindesmosis cura, que se espera que sea eso más o menos a las 6 semanas, este tornillo se puede o retirar o dejar de que el paciente cargue, y explicarle que si se rompe el tornillo no pasa nada, y que solamente va a ser estético en la radiografía, ¿no? Ahora, hay otros dispositivos que no voy a hablar ahora, pero para que sepan, varias veces lo hemos utilizado, es el tie rope, que es la fijación flexible, que cumpliría prácticamente los mismos, digamos, la misma función, pero
no tendríamos que sacarlo, ¿no? No tendríamos que sacarlo después de, o sea, hacer una cirugía para retirarlo. Respecto al maléolo medial, bueno, hay una clasificación, dividirlo en 1, 2 o 3, en base a la relación a la axila medial. Las mediales son casi prácticamente, la 1 son las avulsivas, las 2 son a nivel de la axila y las 3 son verticales. ¿Qué es importante del maléolo medial? Es que prácticamente si tenemos una fractura, lo que tenemos que hacer es abrirlo, hacer una reducción abierta y una fijación interna. ¿Por qué? Porque tiene alto índice de osteoartrosis, aproximadamente de más de 15%. ¿Y por qué? Porque cuando se produce la fractura, se interponen en la fractura distintas estructuras que todos conocemos. Una puede ser el ligamento deltoideo, lo que más se interpone es la sindesmosis, perdón, no la sindesmosis, el periosteo, y siempre tener en cuenta que por atrás del maléolo medial pasa el tendón tibial posterior, que también se puede interponer y nos puede hacer que no podamos reducir este fragmento, ¿no? Entonces, en los fragmentos, en la zona 1, podemos hacer también un sistema tipo sobre tracción. En la zona 2, un tornillo maleolar, 1 o 2. Con 2 tenemos un mejor control de la rotación, pero muchas veces el tamaño del maléolo no permite colocarlos y se le puede asociar a una clavija y retirarla posteriormente o no. Y en los trazos que son verticales o cizallantes, lo que se permite, lo que se sugiere es colocar una placa para neutralizar mejor esa fuerza de cizallamiento. Entonces ahí tenemos todos los ejemplos y todo el tipo de tratamiento. Al final de esto, históricamente lo que yo conocía cuando entré a la residencia era la clasificación de Haraguchi, que dividía en tipo 1, tipo 2 o tipo 3, a las fracturas de maléolo posterior, y sugería por lo general una fijación con tornillos anteroposteriores, en caso de que el compromiso del maléolo posterior sea mayor al 25%. Hoy se sabe que esto ya no va más, y en 2015, Bartonisek y Rammel hicieron una nueva clasificación que también es tomográfica, pero agrega cortes transversales, sagitales, frontales, y hace una reconstrucción 3D, y en esto hace 4 tipos más uno agregado, que son las osteoporóticas, ahí vamos a ver, que lo que hace esta clasificación es una guía terapéutica y introduce nuevos abordajes, nuevos conceptos que antes realmente no utilizábamos. Entonces, ¿en qué se basa la clasificación de Bartonisek y Rammel? Bueno, las tipo A serían las fracturas extraincisurales, es decir, que no comprometen la incisura tibio-peronea, es decir, que no generarían tampoco una inestabilidad de la sindesmosis posterior. Entonces, estas serían las únicas que serían posibles de un tratamiento conservador. Ahora, las restantes, que serían la posterolateral, la posteromedial o posterolateral grande, y después las E, que son las irregulares osteoporóticas, que serían una combinación de varios, pero en pacientes osteoporóticos, serían de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque en el caso de la posterolateral, como se inserta la sindesmosis en esa zona de fractura, que es el tipo más frecuente, esta clasificación sugiere que se produce una inestabilidad de la sindesmosis posterior, y esta es la parte de la sindesmosis que es más fuerte y que daría más estabilidad a la sindesmosis. Y plantea también que no solamente es quirúrgico, sino que una reducción abierta, utilizando un abordaje posterolateral que daría más o menos una visión del 41% del maléolo posterior, nos daría mejores resultados y disminuiría el riesgo de artritis precoz. Lo mismo que en el abordaje posteromedial, con las fracturas posteromedial, digamos, podríamos abordarlas por forma de un abordaje posteromedial o posteromedial modificado. Este último daría una visión del 91% del maléolo posterior, y también generaría una inestabilidad de la sindesmosis posterior. Y por último, el posterolateral grande no solamente da una inestabilidad de la sindesmosis, sino que ya da también por su gran, digamos, compromiso en la superficie articular, una inestabilidad tibio-talar. Entonces, todas estas serían quirúrgicas, y lo que nos guía también es en los nuevos abordajes. Cuando está pasando a la parte final, hay muchos estudios que hoy
a las lesiones que consideran que tienen lesiones de la sindesmosis y compromiso del maleolo posterior, sugieren hacer una tomografía de control postoperatorio en la primera semana. ¿Por qué? Porque se vio que en el 29% de los casos se requirieron cirugías de revisión porque se ven malalineaciones en la sindesmosis, que esto solamente lo da una tomografía, no lo da porque cuando vemos la radiografía vemos que está todo bien, parece que está todo bien reducido, quedó bárbaro, pero en realidad, fíjense, la radiación del peroné en la incisura, realmente está mal reducida. Segundo, otro de los casos sería una mala reducción del maleolo posterior, fíjense que tiene un fragmento interpuesto que evita que se reduzca, lo que llevaría no solo a inestabilidad, sino que una artrosis precoz dentro de los primeros 2 años, y por último pueden quedar fragmentos intraarticulares. Entonces, esto haciendo una buena planificación preoperatoria sería subsanado. De todos modos, hay algo que solamente nos va a dar la TAC postoperatoria axial, que no lo vamos a ver en la radiografía. Fíjense que la radiografía parece que está bien reducida, ¿no? Entonces, esto me pareció importante y es algo bastante discutido. Nosotros no lo hacemos, y es muy difícil a veces decirle al paciente, che, te operé y te tengo que volver a operar porque algo salió mal. Pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Entonces, por último, ya la asistencia artroscópica ¿sirve o no en agudo? Bueno, lo que dicen los artroscopistas, esta revisión sistemática es de los chinos, y que dice que en realidad lo que sirve la artroscopía es para diagnóstico y tratamiento de lesiones de partes blandas asociadas, porque más o menos ellos dicen que hay un 50% de lesiones asociadas, dentro de las cuales estaríamos hablando de lesiones condrales, de lesiones del ligamento deltoideo, o de lesiones sindesmales que incluso no son visibles más allá de los test de estrés que hagamos intraoperatorios. Entonces, bastante significativas las cifras, y me pareció bueno decirlo, aunque muchas veces en la realidad es muy difícil que autoricen esta práctica, pero bueno, sería bueno ver en qué pacientes estaría bueno autorizarlas, ¿no? O pelearlo. Y bueno, ¿qué hay de nuevo? Bueno, esto principalmente lo puse por los chicos que les gustan los clavos endomedulares. Este trabajo salió en 2017 y habla de la reducción de las fracturas transindesmales o suprasindesmales del peroné con clavos endomedulares en pacientes que requieran, digamos, algún tipo de preservación de las partes blandas, porque sería por cirugía mínimamente invasiva, sería solamente un abordaje a nivel del tip del peroné, un poquito más abajo, y una reducción percutánea, con un plan de reducción, pero lo que tiene este implante es que es de alto costo, por lo menos en nuestro medio no sé si está disponible, y lo que le critican en comparación de las placas es que tiene poco control de la reducción en el plano rotacional. Y por último, se está hablando mucho de esto, este es un trabajo que se publicó este año en el Foot and Ankle Clinics, lo publicaron 2 argentinos, que son el doctor Arrondo y el doctor Joanas, y lo que dicen ellos es que las fracturas complejas de tobillo dividen no en 3 maleolos, como decimos siempre, sino en 4 maleolar, y ellos plantean un tipo de abordaje que dicen 360, que en base a cuál es la afectación de cada uno de los maleolos, plantean un abordaje para cada tipo. Entonces ellos consideran que el maleolo posterior sería A1, A2, A3, según sea posterolateral, posteromedial o posterolateral grande, el B sería el maleolo medial, el C sería el maleolo peroneo, y el D sería el caput a nivel de la tibia, o el de forward café a nivel del peroneo. No nos vamos a detener demasiado en esto, pero en líneas generales es una guía que la verdad que está muy buena para planificar una cirugía de una osteosíntesis, es que en base a cuáles de estas partes estén involucradas, qué abordaje hacer. Y bueno, como consideraciones finales, tener en cuenta siempre el mecanismo de lesión, interrogar bien al paciente, hacerle un buen examen físico para poder utilizar las reglas de Ottawa y no hacer radiografías de más ni de menos. Debemos conocer cuáles son los valores normales y los parámetros radiográficos. En la planificación preoperatoria, tener en cuenta qué métodos complementarios pedir, qué implantes,
cuál es el tiempo mejor para realizar la cirugía, los abordajes, cuál es la posición del paciente y cuál va a ser la secuencia de reducción. Además, siempre tenemos que evaluar la sindesmosis, tenemos que estar actualizados, siempre estar abiertos a los nuevos abordajes, conocer la anatomía para poder desarrollarlos y poder tener una mejor reducción y un mejor resultado final para disminuir la artrosis. Y el control tomográfico postoperatorio yo creo que lo deberíamos empezar a implementar de una forma más frecuente, y la asistencia artroscópica la deberíamos tener en cuenta. Bueno, eso es todo, solamente quería felicitar a Kinkan por este